Doña Paula Nájera es diputada, ella es de Cartago también. Del partido de Gobierno, Progreso Social Democrático. Exactamente. Diputada, buenos días. A ver, si no sé. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están las cosas, diputada? Gracias a Dios, muy bien, con mucho movimiento en las últimas semanas, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, preocupados. A usted de Cartago, una noticia como la que recibimos ayer, ¿y qué le dice la gente a ustedes que son de Cartago, que tienen cercanía con la gente, para dónde vamos? Y además ustedes, ¿qué le dicen a la gente en Cartago? Vea, aunque parezca extraño, hay gran cantidad de la gente, al menos las que me escriben por WhatsApp, por Messenger, en mis redes sociales, que decían, sabíamos que esto iba a pasar, ¿cómo se les ocurre hacer en ese terreno el hospital? Entonces, yo sé que probablemente sorprenda esa respuesta, pero creo que es parte de la sensación que tenemos los cartagos de que si nos van a dar algo, nos van a hacer algo que sea completamente bien, algo que no tenga como fundamento una serie de dudas como está pasando con ese terreno. Por lo que usted ha podido palpar, entonces la gran mayoría de cartagineses no estaban de acuerdo con el terreno donde se iba a hacer el nuevo hospital por distancia respecto al centro de la provincia, y cuál era su posición al respecto, diputada. Lo que le puedo indicar es que al menos todas las manifestaciones que a nosotros, oficialismo, nos han hecho llegar, apoyan la idea de que por favor sea en otro lugar. Es que esta discusión del terreno no es algo nuevo, no es algo que de repente aparece en el gobierno del señor Rodrigo Chávez. No, aparece desde el momento mismo en que se hace la compra del terreno, donde hay incluso una serie de irregularidades. Vea que, por ejemplo, había noticias pero diputada, es que el tema del terreno, discúlpeme, ya había sido zanjado, a eso le habíamos puesto check. ¿Por qué volver al tema? De hecho, perdón que me la atraviese, don Henry, porque es justo la pregunta, diputada, que yo le quería hacer. No fueron uno ni dos, fueron varios los estudios que demostraron la idoneidad del terreno precisamente para la construcción del hospital. Pasó muchos filtros. Lo que yo quiero entender es cuál es la duda y por qué seguimos centrándonos en un problema de un terreno donde ya se supone que esa discusión se había terminado hace meses, donde ya había empezado incluso una empresa ya para la construcción. O sea, el terreno ya no debería por qué estar siendo la discusión en este momento. Es que ese es el punto. ¿Cuándo se tomó en cuenta, por ejemplo, el criterio del Ministerio de Salud? Entonces, ese es el tema. Hay varios criterios que lo apoyan. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ya eso ustedes lo mencionan, es algo que se había definido, se había establecido, pero también hay otros criterios. Y por eso es que la empresa, dentro de sus alegatos, establece el tema de que la institucionalidad está todavía definiendo que el terreno no. Vean, ¿en qué momento se lleva audiencia a la ministra de Salud y en qué momento se toma en cuenta su criterio? Diputada, discúlpeme. Entonces, no es cierto. Entonces, si bien hay algunos criterios que lo definen, hay otros que todavía no y siguen teniendo peso en ese sentido, siguen siendo determinantes, porque aunque hay criterios que dicen que sí, sigue también existiendo criterios que dicen que no, son de peso, y por eso todavía no está completamente parejo el terreno, diputada, en ese sentido. Pues el tema del terreno es el que menos toca a la empresa. El tema del terreno es el que no está en el documento en el que la empresa dice no vamos a hacer el hospital, no, señor, porque el terreno está alegando temas de dólares y está alegando temas de ¿cómo se dice esto? De discusión política, pero que tiene dudas del terreno. Pero además estamos hablando de una empresa que ya se sometió a un proceso, a una competencia para hacerlo. Todo eso se debió estudiar previamente y decir, ok, bueno, listo, ganamos, vamos a hacerlo. Pero días después aparece con que no, porque es que ahora sí encuentra que el terreno, o que el dólar, o que la discusión política, la inestabilidad jurídica. Diputada, difícil de meter en la cabeza a algo que es tan complejo. No, más bien yo creo que en una actitud responsable la empresa dice, un momento, ¿por qué no escuchamos al Ministerio de Salud, que tiene algo que decir? ¿Por qué no escuchamos todavía a la Caja? ¿Qué pasa?
que sobre todas las críticas de parte de las bancadas de oposición, se han enfocado en que hay una serie de estudios que dicen sí, por aquí sí, pero se han hecho de la vista gorda de que el Ministerio de Salud, por ejemplo, establece, no, y vean, y no es poca cosa, porque lo que el Ministerio de Salud dice es, no hay condiciones desde el terreno, principalmente el terreno, sus alrededores, para que ahí podamos construir un hospital seguro, porque vea que es en el marco de la construcción, no de poca cosa, no de otra fábrica, es de un hospital seguro. Y usted sabe qué dice, qué se dice sobre un hospital seguro. Es el último lugar que debería colapsar en caso de una emergencia. Totalmente, pero entonces, diputada, lo triste de todo esto, y usted lo sabe, y usted ha hablado con la gente, y le creemos que la gente que no está de acuerdo con el lugar le haya escrito, y que pues hay un sector que quizás incluso desde los medios no tenemos a mano, pero lo triste de todo esto es pensar que esta discusión política, voy a utilizar un término muy callejero, pero al final es el que me ayuda como a reforzar lo que quiero preguntar y decir a propósito de la gente. En el momento que esto se jodió, fue básicamente porque se enredó políticamente. Si la política, que lo acaba de decir el alcalde, no le mete mano a una discusión que debería ser netamente técnica, tendríamos ya el hospital y la empresa ya estaría moviendo maquinaria para hacer el hospital. ¿En qué momento todo se enredó otra vez? Porque es que le metimos política. Es que yo creo que aquí se utiliza el término política sin un contenido correcto. ¿Acaso política es obviar un criterio que dice exigimos que desde el terreno se cumpla con todo lo que establece el término hospital seguro? Eso es político, eso no es político. Lo que pasa es que se ha utilizado ese término, se ha manoseado, ¿verdad?, para ocultar cosas, porque vea, donde sí yo veo cuestiones politiqueras y ni siquiera políticas. Por ejemplo, el atraso que hubo para traer a la ministra de Salud a dar este criterio sobre hospital seguro, se atrasó montones de mociones, casi, creo que unos 9 meses. Imagínense cuánto hubiéramos avanzado en esa discusión, cuánto, ahí sí digo que son criterios políticos, cuánto hubiéramos avanzado si todos los actores políticos en su momento hubiéramos asistido a la cita que nos hizo la Caja Costarricense de Seguro Social para hablar sobre la posibilidad de que busquemos entre todos un nuevo terreno. Ahí, a esa cita solo llegamos don Mario Redondo y esta servidora. ¿Cuánto hubiéramos avanzado en conversación? Porque, por ejemplo, no me vengan a decir que eso sí no es política. El hecho de que las mociones que presenta la oposición para la siguiente semana es simplemente traer al banquillo de los acusados otra vez a la ministra, a la presidenta de la Caja y de nuevo a la empresa para ver si hubo presiones políticas. ¿En qué le resuelve al tico, al cartaginés, ese tipo de conversaciones? Esas no son las que el gobierno ha convocado. Doña Paola, y la oposición se negó. Entonces, sí, ahora, tras la salida de la empresa, ahora sí hay que buscar otro terreno. Ahora sí hay que empezar de cero, desde buscar otro terreno y hacer todos los estudios para que se asigne un terreno, un nuevo terreno para la construcción del hospital de Cartago. Es que no entonces, necesariamente eso es lo que estoy entendiendo. No necesariamente. Estaba devolviéndome a argumentar que sí ha sido político desde mi punto de vista, porque decir que por el clima político se va a una empresa, se hubieran ido un montón, cuando más bien la evidencia nos dice que Costa Rica está siendo más atractivo para inversión. Usted al inicio de la conversación usted señaló que más bien los cartagineses, y por mensajes que a usted le habían llegado, más bien celebraban, entre comillas, que no se fuese a dar la construcción en ese terreno por un montón de cosas que usted ya ha señalado. Entonces la consulta es, ahora sí se va a empezar a buscar otro terreno que cumpla con las condiciones que ustedes han señalado que no cumplía ese terreno a pesar de que fue asignado. Entonces hay que empezar de cero. No, bueno, primero eso lo va a definir la Caja. Lo que yo sí puedo indicarles, porque he estado desde el primer momento en esta discusión, es que la búsqueda de un terreno alternativo ha sido un escenario desde el primer momento y nunca ha habido apoyo de parte de la oposición. Diputada, yo creo que esa hubiera sido
una gran salida que nos hubiera ahorrado todo este camino, empezar exactamente de cero, ¿verdad? Esa hubiera sido un gran camino que a nosotros nos hubiera favorecido. Ahora, yo sé que la Caja va a tener que establecer y con prioridad, porque así lo ha manifestado la presidenta de esta institución, ha definido con mucha seriedad que este es un tema prioritario, el dinero está, pero se va a presentar, se va a dar en las condiciones apropiadas para evitar a futuro cualquier mínimo riesgo. Diputada, vea, ¿qué le suena a usted 13 años? 13 años desde que el Ministerio de Salud ya había emitido un informe con respecto a ese terreno del Hospital de Cartago. Un informe que fue emitido en el 2011 y que rechazaron 6 directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social al alegar que el informe tenía demasiadas inconsistencias y que era ambiguo. Estamos hablando de 6, de 6 miembros de la Junta Directiva de la Caja que rechazan un informe por anomalías. Después de ese informe se da el informe de Setena, que lo aprueba. Se da después Cefía, que también lo aprueba. Y de ahí le puedo seguir la lista de al menos 4 instituciones más que después de ese informe dicen que lo aprueban. La Caja no estuvo de acuerdo con volver a pedir un nuevo informe al Ministerio de Salud porque dijeron que era innecesario al haber ya más de 5 entes técnicos que avalaban la construcción del hospital en ese terreno. Y el único informe emitido por el Ministerio de Salud desde el 2011 ya había sido rechazado. Entonces sí se había tomado en cuenta ese informe. Ya la Caja tenía también conocimiento de un informe por parte del Ministerio de Salud. No fue que no se tomó en cuenta, entonces fue que fue rechazado y rechazado por mayoría. Y en nuestro país, en un sistema democrático, así funcionan las cosas. Por supuesto que le comprendo el punto, pero de nuevo, guste o no, la posición que sigue manteniendo el Ministerio de Salud, y eso es algo muy responsable, es decir, no seguimos manteniendo el criterio de que no hay condiciones para construir ahí un hospital que cumpla con el criterio de hospital seguro. Y eso tiene que quedar completamente claro, no cumple. Además, yo sé que no tiene sentido volver atrás, pero vea qué lástima cómo se van mal construyendo muchas cosas desde el inicio en este país, y eso es política vieja. Sigue al tema del terreno, de la adquisición del terreno, porque no solamente es el tema de las características y todo el entorno que tiene el hospital, fue incluso los cuestionamientos desde la manera en que se adquirió, desde la manera tan irregular en que se hizo el cambio del uso de suelo únicamente al pedacito para poder construir el hospital en términos de unos 6 meses. Eso completamente cambia por parte del INBU en su momento. Entonces, nadie discutió eso. Así es como lastimosamente se van perpetuando actos de corrupción. Claro, entonces, de nuevo, ¿cuáles dudas razonables se pudieron resolver, por ejemplo, con el tema? Vea, hay un artículo muy bueno del semanario Universidad donde comenta toda esta trayectoria de las irregularidades en el cambio del uso del suelo. Ahí quienes están vinculados políticos. Claro, y es muy lamentable. Entonces yo sé que ahora pasemos la discusión, y qué conveniente que Liberación calle sobre esto, ya nadie escarbe más sobre cómo se adquirió el terreno. No, ahora pasemos a la discusión, al tema técnico. Pero y así vamos sembrando las bases de muchas de las buenas obras que están aquí. Están sobre actos sumamente corruptos que simplemente se dijeron silenciemos. Sí. Entonces, yo creo que es muy lamentable para todos. Mi familia, yo he tenido familiares que han muerto en el Hospital Max Peralta, y más que nadie, como cualquier Cartago, yo puedo reconocer las necesidades. Claro. Sé que la Caja está trabajando en planes remediales, ¿verdad?, paralelos al tema de la construcción del hospital, pero creo que más que esto es el llamado de atención a cuáles lecciones extraemos de todo esto. ¿Qué extraigo yo de lecciones? Que hace falta el diálogo. El tema de la construcción de un hospital es riquísimo para politiquear en campañas. Diputada. Y lastimosamente ese atraso de 13 años nos demuestra que el hospital siempre fue tomado con fines politiqueros.
Diputada, se me acaba el tiempo. Quiero agradecerle mucho que nos haya atendido esta mañana. Es la otra posición. Hemos escuchado obviamente todos los testimonios posibles, tener claro ese panorama que sigue siendo complicado entenderlo, comprenderlo, digerirlo de manera mucho más cercana. La diputada Paola Nájera es diputada por Cartago del Partido Progreso Social Democrático. Diputada, buen fin de semana, que le vaya bien. Igual, muchas gracias, buen día, hasta luego. Muchas gracias, que le vaya muy bien. 8 de la mañana, 1 minuto, unos mensajes, regresamos con nuestro resumen final. Los pedazos de un año, un tiempo más.